Hola, mi nombre es Irma Hernández, soy ATP de zona, docente como tú. Y claro, ahora preparándome para la Junta de Consejo Técnico del 29 de octubre. Pues ya llegó la guía para nuestro próximo consejo, así que ya sabemos de qué se va a tratar. Así que los invito a que revisemos la guía y sus apartados. Vayamos. En el índice nos dice cuál es el encuadre de la sesión. Tiene 3 apartados. Empiezo por mí. Valoremos los aprendizajes alcanzados y concluyamos nuestro programa escolar de mejora continua. Y la organización de la escuela. Está la presentación y nos dice cuál es el propósito de esta primera sesión. Y tiene como propósito ofrecer orientaciones para concluir la planeación del programa escolar de mejora continua, a fin de que sea realmente un instrumento que encauce las decisiones que se toman como escuela, pensando en todo momento en sus estudiantes y considerando las condiciones y los retos que han enfrentado al regresar a clases presenciales. Nos hablan de las medidas de prevención, que son las que ya hemos estado siguiendo con el uso de cubreboca, la sana distancia y todo esto. Y quizás solo haya que recalcar el punto A, en donde nos dice que si un miembro del colectivo docente o del personal de la escuela presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria, debe quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal médico. Tendrá que ir al médico. Estas actividades son previas a la sesión y que si ya las llevamos elaboradas, nos van a agilizar todo el trabajo. Nos dice que con respecto a la valoración diagnóstica, se organice la información en tablas o gráficas y que se determinen cuáles son los aprendizajes fundamentales evaluados que presentan los resultados más bajos obtenidos en cada grupo. En un apartado B, que hagamos un listado de alumnas y alumnos por grupo que se han identificado que requieren más apoyo. ¿Se acuerdan que ya teníamos este listado con nuestros estudiantes y que hasta habíamos hecho algunos un semáforo de amarillo, verde y rojo, en donde suficiente era en verde, en desarrollo era en amarillo y en riesgo era lo que lo coloreábamos de rojo. Esto con respecto a los aprendizajes por el grado del grado anterior. Pues tenemos aquí un panorama general con esta agenda de trabajo de lo que va a ser nuestra organización del día viernes en nuestra Junta de Consejo Técnico. El encuadre de la sesión no se llevará más que el 10% del tiempo. Después viene el tema, que es Empiezo por mí. Y la actividad es Me reconozco en mis fortalezas. Esta actividad es de habilidades socioemocionales y está dirigida específicamente para nosotros los docentes. Y se deberá de llevar el 15% del tiempo. El segundo tema es valoremos los aprendizajes alcanzados y concluyamos nuestro programa escolar
de mejora continua. ¿Y cuáles son las actividades? Lograr que ninguna niña, niño o adolescente se quede atrás o fuera de las oportunidades de aprendizaje. ¿En qué situación se encuentran los aprendizajes de nuestras alumnas y alumnos? Evaluación diagnóstica. ¿Y qué ajustes necesitamos realizar al programa escolar de mejora continua? Le vamos a dar ya el esquema final a nuestro programa. Y finalmente un tercer apartado que se llama organización de la escuela. Decidamos cómo utilizaremos el espacio del Consejo Técnico Escolar destinado a la organización de la escuela, y este tendrá un 25% del tiempo. Así que si ustedes ven, son 3 apartados, y en donde se va a llevar el mayor tiempo es en el de el diagnóstico y el programa escolar de mejora continua. Leamos los propósitos. Que el colectivo docente reconozca sus fortalezas personales y la importancia de estas para mejorar su bienestar socioemocional. Y el segundo propósito es que analice los resultados de aprendizaje de sus estudiantes a partir de los datos obtenidos en la valoración diagnóstica y concluya el diagnóstico integral, autoevaluación del plantel para concretar el programa escolar de mejora continua del ciclo escolar 2021-2022. Y nos dice cuáles son los materiales. Es los resultados del diagnóstico, el listado de los estudiantes que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes, el listado de problemáticas jerarquizado, el esbozo de los objetivos y metas del programa escolar de mejora continua. Todo esto ya se trabajó en la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar. Y nos dicen que los productos va a ser el programa escolar de mejora continua y la estrategia de seguimiento al cumplimiento de objetivos, metas y acciones del programa escolar de mejora continua. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento? ¿Cómo vamos a darle esa evaluación continua a nuestro programa escolar de mejora continua? Esos son los productos. Así que vamos a, después de ver el encuadre, vamos a observar el video que nos enviarán con las palabras de la maestra Delfina Gómez, que es una de las actividades que ya se ha hecho tradicional. Empezamos de lleno en el primer punto de nuestra guía. Empiezo por mí, y este es de habilidades socioemocionales, específicamente para los docentes. Me reconozco en mis fortalezas. Este apartado, empiezo por mí, es un espacio pensado en ustedes y para ustedes, con la intención de que se permitan tener un momento de reflexión para procurarse y dar prioridad a su bienestar, y así fortalecer su desarrollo personal en los ámbitos en los que se desenvuelven. Y esta actividad a mí me parece muy bonita y además adecuada, porque maestros, nadie puede dar lo que no tiene. Así que lo primero que nosotros tenemos que tener es estabilidad emocional, y tenemos que ir desarrollando nuestras habilidades socioemocionales para tener una inteligencia emocional y así poderle brindar ayuda a nuestros alumnos. Así que primero nosotros, como en los aviones, primero nos tenemos que poner el oxígeno nosotros para poder ayudar a alguien que no lo puede hacer.
nos dicen que leamos y que analicemos. Por ejemplo, la educación comienza con el docente, quien debe conocerse a sí mismo, porque según es él, así será su enseñanza. Y para esto nos proponen una actividad que dice: identifiquen en el siguiente cuadro las fortalezas que predominan en su persona y escriban en su cuaderno un ejemplo de alguna circunstancia donde los han puesto en práctica. Y aquí vienen las fortalezas personales según Seligman. Espero que así se pronuncie. Martin Seligman. Y tiene 24 fortalezas. Y seguro, maestros, maestras, que ustedes van a identificar que tienen 1, 2, 3 o muchas de estas fortalezas. Pasión, liderazgo, perseverancia, generosidad, sentido del humor. Qué importante es el sentido del humor. Y uno que a mí me parece muy importante: amarse y dejarse amar. Primero nos tenemos que amar a nosotros mismos para poder amar a los demás. Así que esa es una fortaleza. Pues elegirán esas fortalezas y a partir de esas fortalezas podrán escribir en qué momento les ha servido. Y les comentaba que a mí me parece que es muy importante esta actividad porque a veces solo nos fijamos en los errores, solo en los defectos que tienen las personas y nosotros mismos, y no le damos la debida importancia a nuestras fortalezas, a lo que sí sabemos hacer, a lo que sí nos sale bien. Y creo que esto es muy importante para la autoestima, la confianza y en general para saber qué es lo que sí hago bien y cómo eso me puede ayudar a fortalecer mi estado emocional. Nos hacen la pregunta: la importancia, que si habíamos identificado la importancia de reconocer nuestras propias fortalezas y de qué manera estas fortalezas contribuyen a su autocuidado y a procurar su bienestar físico y emocional. ¿Cómo es que vamos a tener este bienestar físico y socioemocional? Y también terminan con una reflexión en la que nos dice que cuando nosotros cuidamos de nuestro bienestar socioemocional, estamos en mejores condiciones de brindar apoyo y condiciones de desarrollo a los estudiantes. Por eso es tan importante. Esa es la actividad de educación socioemocional. Este apartado número 2 es sobre valoremos los aprendizajes alcanzados y concluyamos nuestro programa escolar de mejora continua. Si ustedes se dan cuenta, hasta tiene 2 colorcitos. Este de valoremos los aprendizajes alcanzados es sobre el diagnóstico y concluyamos nuestro programa escolar de mejora continua es como el segundo apartado que está dentro de este gran apartado. También nos dicen que estas actividades ya las hicimos. Es el diagnóstico integral de la escuela, en el que se planificaron estrategias para realizar la valoración diagnóstica, o sea, la evaluación diagnóstica, maestros, de los aprendizajes fundamentales alcanzados por sus estudiantes, que permitiese identificar lo que saben y aquello que requieren mejorar para atender de manera pertinente sus necesidades educativas. Y también
realizaron un esbozo de los objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua. Todo esto lo hicieron en la fase intensiva. En esta sesión se retomará ese trabajo y se integrará la información que ahora ya se tiene. Ya tienen ustedes toda la información de su evaluación diagnóstica y el análisis de su grupo. Así que ya de manera certera pueden definir cuáles van a ser esos objetivos y cuáles van a ser esas metas del programa escolar de mejora continua, pero ya con más información. Y todo esto es para lograr que ninguna niña, niño o adolescente se quede atrás o fuera de las oportunidades de aprendizaje. Y para que esto suceda, lo primero que nos piden es que observemos el video de educación inclusiva. Es un video muy pequeñito y nos invitan a la reflexión. Las barreras para el aprendizaje y la participación (BAP) son las características que limitan el acceso, las oportunidades de aprendizaje, la permanencia, el tránsito y la plena participación en las actividades educativas. Estas barreras de aprendizaje y participación se refieren a las características y respuestas del sistema educativo, de la práctica docente y del entorno que impiden el ejercicio del derecho a la educación para algún estudiante o grupo que comparte ciertas características. A veces pensamos que las barreras para el aprendizaje son únicamente físicas, de movilidad, de visión, pero de lenguaje. Sin embargo, hay muchas otras barreras que están en el entorno. Por ejemplo, la pobreza o un ambiente delictivo en donde absorbe a los alumnos y no les permite continuar en la escuela, o situaciones de discriminación por pertenecer a un grupo étnico o bien por hablar una lengua indígena. Así que hay muchas y variadas barreras de aprendizaje. Bien, pues, ¿en qué situación se encuentran los aprendizajes de nuestras alumnas y de nuestros alumnos? Este es el siguiente subapartado. Y aquí vamos a trabajar ya con la valoración diagnóstica. Definan ya en los equipos las acciones con las cuales atenderán a los niños, niñas y adolescentes que han detectado que requieren más apoyo en los aspectos que han identificado a través de su valoración diagnóstica. Consideren la situación de los niños y adolescentes que todavía no regresan de manera presencial a la escuela, o con los que aún mantienen comunicación intermitente o están sin comunicación. Incluso este último punto también puede ser una barrera de aprendizaje. Y nos sugieren que para este punto podemos utilizar las orientaciones didácticas para promover el uso formativo de los resultados de la evaluación diagnóstica, o bien este cuadernillo de aprendizajes fundamentales imprescindibles para preescolar, primaria y secundaria. Este cuadernillo, si no lo han revisado, chéquenlo, porque ya no se tienen que romper la cabeza pensando en cuáles son los aprendizajes fundamentales que son imprescindibles. Aquí la SEP ya les dice cuáles son los del grado anterior y los de este grado. Bueno, pues ahora sí, con toda esta información, ¿cuáles son los ajustes que necesitamos realizar a nuestro programa escolar de mejora continua? Y así como se revisaron, se van a presentar en plenaria los resultados del diagnóstico integral de la escuela. De esto también ya se trabajó en la
sesión intensiva de consejo técnico. Sin embargo, ahora se van a actualizar estos datos a partir de los resultados, del listado de las problemáticas jerarquizadas de la sesión y de todo esto que ya se tiene de la fase intensiva. Así que ya se presentaron lo que ya se tenía de la fase intensiva, se revisan nuevamente las metas, porque ahora con esta información se van a realizar los ajustes pertinentes a nuestro plan y determinen con base en los ajustes realizados las acciones pertinentes para alcanzar las metas establecidas. Así que se van a hacer los ajustes y a partir de esos ajustes, cuáles van a ser las acciones que entonces se van a realizar. Y dos cosas que se van a incluir sí o sí es el cuidado de la salud y el bienestar socioemocional. El bienestar socioemocional ya se había venido manejando desde antes de la pandemia. Sin embargo, ahora con la pandemia, estos dos puntos son indispensables para nuestro programa escolar de mejora continua. Ahora, igual que antes, pero ahora de manera específica, ¿cuáles son las acciones que pueden implementar para eliminar las barreras de aprendizaje y participación? Y las acciones para atender al alumnado que requiere más apoyo o con el que no se han podido mantener comunicación. Y cuáles son las acciones para alcanzar esas metas. Esto es lo que tiene que venir en nuestro programa escolar de mejora continua, ¿sí? Estos puntitos. Y en el número 14 es definan una estrategia de seguimiento sencilla y concreta. ¿De qué es este seguimiento? Es de cumplimiento de las acciones del programa escolar. Para eso es muy importante que ustedes pongan periodos de realización, responsables de atenderlas y de dar seguimiento a su cumplimiento, e indicadores que permitan reconocer su nivel de logro. Por ejemplo, si ustedes perdieron muchos alumnos por cuestión de la pandemia y tienen, digamos, 50 alumnos que están sin comunicación o definitivamente con comunicación intermitente pero casi nula, y su objetivo es que si son 50 pues se puedan comunicar con 40. Ese es un objetivo claro, palpable y evaluable, y después van a poder tener su nivel de logro. Y digo, esto es un ejemplo, pero puede ser para matemáticas, español, cualquier otra asignatura. Y este seguimiento, que es una evaluación, porque recuerden que este programa escolar se tiene que ir evaluando, así que esta es una evaluación continua y vamos a tener otra evaluación, que es la primera evaluación de su programa escolar de mejora continua. Se realizará en la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, la cual se llevará a cabo el 25 de febrero de 2022. Esa va a ser la evaluación. Sin embargo, nuestra evaluación continua va a ser en noviembre, diciembre, enero, y vamos a ir evaluando cómo es que ese programa se está aplicando y si es verdad que nos está sirviendo para mejorar la condición educativa de toda la escuela. Bien, el director o directora será el responsable de integrar este programa, pero entre todos se debe acordar cuál va a ser la estrategia para darlo a conocer a la comunidad escolar durante el presente ciclo escolar. Seguramente será durante noviembre,
porque el programa escolar lo tiene que conocer toda la comunidad. Y con eso terminaríamos el programa escolar de mejora continua. Y llegaríamos a nuestro tercer punto de la guía. Organización de la escuela. Maestros, si ustedes estaban pensando que iban a poder organizar sus concursos, sus festivales, sus ceremonias para la escuela, olvídenlo, no se trata de eso. Es un espacio totalmente educativo. Decidamos cómo utilizaremos el espacio del Consejo Técnico Escolar destinado a la organización de la escuela. Nos dice, los colectivos podrán emplear este espacio, por ejemplo, para profundizar en alguno de los aspectos abordados en la sesión del Consejo Técnico Escolar. El aspecto socioemocional, la educación inclusiva, el plan de atención para los estudiantes que requieren apoyo o los procesos de gestión. Eso es en lo que podemos utilizar el día viernes, esta parte de organización de la escuela. Y más adelante también es un espacio de formación sobre temas educativos que les ayuden a fortalecer sus prácticas docentes y directivas, como planeación didáctica, evaluación de los aprendizajes, reflexión sobre la práctica. Así, maestros, que, como ustedes se dan cuenta, es cuestiones totalmente educativas. Y tendrán que tomar decisiones sobre cuáles van a ser esos temas educativos que abordarán a lo largo del ciclo escolar durante cada sesión. Harán una lista de los temas y también cuáles van a ser la forma de organizarse para tratarlos, a fin de optimizar el tiempo disponible en cada sesión. Así que tendrán que decidir si lo harán por algunos colegiados, si lo hará algún especialista, si lo hará el psicólogo de la escuela, en fin, quiénes van a dar esos cursos. Y esa parte de este apartado, que es organización de la escuela. Así que decidan sobre lo que van a trabajar. Y ya conociendo específicamente cuáles son las características de su escuela y de sus alumnos, sobre esos temas es sobre lo que van a tratar. Si ustedes tienen muchos alumnos con déficit de atención, pues entonces decidirán que una de las sesiones trabajarán sobre este tema y estrategias para solucionarlo. Y bueno, pues con eso terminaríamos los 3 apartados. Hasta aquí es nuestra guía. Y continúa con los anexos, que es el anexo número 1 es sobre la evaluación diagnóstica para los que utilizaron el recurso de la Secretaría de Educación Pública, que estaba, por cierto, muy bueno. Después, el anexo número 2 viene un ejemplo. Es un ejemplo con la descripción de la situación de una escuela a partir de la información del diagnóstico integral. Es un ejemplito por si ustedes todavía de manera general no tienen armado toda esta parte, incluyendo ya el diagnóstico de su evaluación diagnóstica. El anexo 3 es sobre las actividades que favorecen el autocuidado, es sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales y ya dirigidas específicamente para los alumnos. Un ejemplito de resiliencia y autocuidado con un perrito que se llama Harley el tuerto. Y con eso estamos dando por terminado el análisis de esta guía de consejo escolar
para educación preescolar, primaria y secundaria en la primera sesión ordinaria. Maestros, ya estamos en esta sesión y aquí abajo vamos a dejarles un PowerPoint con una presentación para que ustedes puedan editarla, puedan utilizarla y puedan escribir sobre ella y les facilite todo lo que es el concentrado de la reunión de consejo técnico. Esperamos les sea de utilidad. Por favor, regálenme un like para el video y suscríbanse a nuestro canal de Red Magisterial. Hasta pronto.